son los impuestos de los mexicanos. No son gracias a la inteligencia de este gobierno. Los programas sociales son de los mexicanos, para los mexicanos. Miren, destruir al Poder Judicial significará que ustedes anhelen que un solo hombre siga mandando. Ellos, los del PRIAN, lo derogaron, el de las coaliciones, que ahora quieren que saquen de la manga los magistrados electorales. Entonces, yo no sé, seguirán diciendo misa, tirándose al piso y seguirán gritando, que es lo único que hacen. Siguen sin entender la unión del pueblo con AMLO. Siguen sin entender que México ya cambió. Siguen sin entender que nunca más nadie creerá en las mentiras paniaguadas. Toma la Rabadán. La senadora Antares le metió tremenda madrina por el bien de México. Primero el pueblo de México. Escuche usted lo que aconteció. Presidenta, quiero empezar diciéndole a quien me antecede en la palabra, qué lamentable que no puedan ser honorables en el triunfo. Sóbese, dice el señor de Morena, el vocero de Morena. Sóbese, dice quien representa al gobierno en esta tribuna. Yo creo, señor legislador, que quien se va a tener que sobar, lamentablemente por el abuso de poder y por la destrucción de las instituciones, son los más pobres. Es a quienes ustedes estarán lastimando, destruyendo al Poder Judicial. Y lo primero que hay que decirle aquí al gobierno y a Morena es: no tienen 2/3 partes para destruir al Poder Judicial. Se quieren robar 80 votos en la mesa para tener más diputados de los que el pueblo de México les dio. Eso es otra cosa. Quieren abusar de su poder diciendo desde Palacio Nacional, como lo hizo hoy la secretaria de Gobernación, al viejo estilo de Bartlett, quieren improntar y obligar a que tengan más votos de aquellos que el pueblo de México les dio. Y miren, esto es muy claro. Obtuvieron el 54% de los votos, no 2/3 partes. He escuchado que incluso se han atrevido a decir en un abuso de lenguaje que serán capaces de cambiar la Constitución, que podrían cambiar el artículo 1 de la Constitución para lograr este despropósito de lastimar al Poder Judicial. Y desde aquí les llamo al razonamiento ético, señores de Morena. Desde aquí les llamo a la decencia legislativa y parlamentaria. Desde aquí les llamo a que entiendan que como políticos no deberían lastimar a un poder judicial, porque ustedes no quieren justicia para el pueblo de México. Lo que este gobierno de Morena quiere es un poder judicial subordinado, aplastado, que cada juez y cada magistrado de este país le tenga que rendir pleitesía a Morena, y eso es una vergüenza. Porque en lugar de fortalecer al Poder Judicial para que las y los mexicanos tengan justicia, ustedes lo que quieren es más poder, más agandalle. No tienen 2/3 partes. No son demócratas. Quieren
aplastar a la oposición quitándole curules a quienes las ganaron. Quieren regalarle curules a sus aliados. No son demócratas. Lo que saben hacer, y lo hicieron muy bien, es repartir los impuestos de los mexicanos, y hay que decirlo claro. Son los impuestos de los mexicanos. No son gracias a la inteligencia de este gobierno. Los programas sociales son de los mexicanos, para los mexicanos. Miren, destruir al Poder Judicial significará que ustedes anhelen que un solo hombre siga mandando. Y yo espero, y con eso concluyo, yo espero por el bien de este país que la doctora Claudia Sheinbaum no se deje imponer una reforma constitucional, así como no se deje imponer a un titular de COFEPRIS o del IMSS o incluso hasta un subsecretario. Ahora resulta que López Obrador quiere seguir diciéndole a la señora Sheinbaum qué hacer. Es una vergüenza histórica para la primera mujer presidenta de este país, que su propio antecesor no la respete. Es cuanto, presidenta. Gracias, presidenta. Pues al pueblo de México le hablo esta tarde para volverles a decir lo que les he dicho muchas veces. La oposición miente. ¿Y por qué mienten? Porque no tienen un proyecto, no tienen propuesta, carecen de rumbo, como si no nos hubiera quedado claro a todas y a todos en este proceso electoral. No tienen nada que ofrecer. Ellos pretendían seguir por el mismo rumbo de siempre. Y ahí los vemos ahorita en sus pleitos intestinos internos, que si Alito, el dictador de Alito, si quiere perpetuarse, pero no, Andrés Manuel es el dictador, ¿no? Una serie de tonterías. Y efectivamente, como ya han dicho mis compañeros, no presentan una sola propuesta. Todo es no, crítica. Vienen a mentir aquí, a decir que ahora ya no sabemos si van a querer poner abogados de jueces o no, o si va a ser el requisito o no, si no hay requisitos, cuando claramente la iniciativa que cualquier mexicano o mexicana puede leer, porque es un documento público que está en la página de la Cámara de Diputados. Ahí dice que los requisitos seguirán siendo los que son, y además que se van a determinar, como lo ha hecho siempre el Senado, como hicimos hace rato que votamos por la idoneidad o no de magistrados agrarios, y que el Senado pueda decir si son idóneos o no. Y entonces, una vez que se dice que son idóneos, el pueblo votará por el que mejor le parezca. La diferencia fundamental que hay es quién los elige. Los elige el Senado en una serie de encuentros allí de vamos a ver, jálale para acá, para mi grupo parlamentario, no el mío, te doy uno, yo me quedo con otro, o que elige el pueblo de México. Esa es la diferencia fundamental. Y por supuesto que no están de acuerdo, porque miren, la Cuarta Transformación, cuando inició en 2018, encontramos un estado putrefacto. Estaba mucho peor de lo que pensábamos que estaba. Y se ha hecho un gran trabajo en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, porque aquí se cocían muchas habas, Hemos hecho un gran trabajo en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, pero el Poder Judicial permanece en el mismito estado de putrefacción que estaba en el 2018. En el mismo estado de putrefacción. Se les propuso: refórmense, ustedes mismos hagan su reforma judicial, y no hicieron nada, siguieron igual en sus prebendas, en sus amarres, en sus acuerdos en lo oscurito.
Y luego hay quienes vienen a esta tribuna a decir que ahora que la impunidad y la falta de denuncia es culpa del presidente, como todo lo que ellos dicen, todo es culpa del presidente. ¿Sabes por qué dicen eso? Pues porque no han ido a escuchar realmente al pueblo de México. Que el pueblo de México no presenta una denuncia por temor a represalias. Que el pueblo de México no presenta una denuncia porque saben que no pasará nada. No han ido a escuchar a ese pueblo de México que tiene a familiares presos porque son chivos expiatorios de alguien más y que no tienen quien los defienda porque no tienen dinero para pagar. A ese pueblo nadie lo ha escuchado. Ese pueblo que está harto, agraviado por ese poder judicial putrefacto. Nadie lo ha ido a escuchar de la oposición. Nosotros sí hemos escuchado muchas veces. Y por eso tenemos que profundizar en la reforma del Estado mexicano para que el poder judicial pueda ahora sanearse como hemos estado trabajando en el saneamiento de los otros poderes. Entonces, bueno, este pueblo decidió ejercer su derecho mediante el proceso democrático que se ha establecido en este país. El voto nos ha otorgado mayoría calificada a nuestra coalición. Pero ahora nos quieren regatear eso los de la oposición, al pueblo y a nosotros. Pero fíjense, como dice por ahí alguien, les hemos ganado con sus reglas. Con sus reglas les ganamos. La Constitución habla de partidos políticos y ahora quieren torcer la Constitución y que se haga una interpretación para que la interpretación cambie las palabras de partidos políticos a coalición. Porque déjenme decirles, pueblo de México, que existía efectivamente un artículo en el que decía que a las coaliciones se les otorgaba, que no pudieran tener sobre representación las coaliciones. Pero ¿qué creen? Que el PRIAN en el 2008 derogó ese artículo, lo derogó. Ellos, los del PRIAN, lo derogaron, el de las coaliciones, que ahora quieren que saquen de la manga los magistrados electorales. Entonces, yo no sé, seguirán diciendo misa, seguirán tirándose al piso y seguirán gritando que es lo único que hacen porque no argumentan. Pueblo de México ya no les cree. Muchas gracias. El mejor presidente de la historia, AMLO sí.